Bien, buenos días, hermanos de la Iglesia de Cristo en Kennedy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios. Y vamos a estar leyendo y procederé a leer una versión paralela a la versión Reina Valera, la cual estamos acostumbrados a leer siempre. Aprovechamos también para decirle a aquellos hermanos que nos están viendo desde sus hogares que pues hay un espacio disponible para usted acá en la congregación, en este local de reuniones. Les he dicho en otros momentos que la Biblia, cuando fue escrita originalmente, pues no habían capítulos, no habían versículos, pero por cuestión de conveniencia, a medida fue pasando el tiempo en los siglos, a alguien se le ocurrió ponerle capítulos allá por el año 1200 y después a alguien se le ocurrió ponerle versículos allá por el año 1500. Lo cierto es que de todos los versículos que tenemos, y depende cómo los contemos, y depende de qué versión, por algunas versiones tienen más versículos que otras, um, Juan 3:16 sea tal vez el versículo más famoso de todo el Nuevo Testamento, e incluso yo me atrevería a decir que de toda la Biblia. De hecho, hay mucha gente que no es cristiana, que se saben este versículo de memoria. O si no se lo saben de memoria, por lo menos pueden parafrasearlo. Y por diferentes razones, la versión que más conocemos es la versión de Juan 3:16 en la Reina Valera de 1960. Y usted conoce muy bien qué dice ese pasaje, así que no se lo voy a decir. Y tal vez de los casi 8,000 versículos, escuche bien, no sé quién nos contabilizó, aunque ahora todo está automatizado, ¿no? Es solamente agarrar un software y hacer eso, pero de los casi 8,000 versículos que aparecen en el Nuevo Testamento, este sea el versículo más popular. Y mire qué interesante, ¿no? Es un versículo que habla acerca del amor de Dios y tal vez es tan famoso, y no solamente en nuestra cultura, porque también en el idioma inglés, Juan 3:16 es como el versículo más popular también. Y tal vez sea tan popular porque de manera muy sencilla, muy breve y muy sintetizada, resume el gran y profundo mensaje del Nuevo Testamento, que es que el amor de Dios es inmenso, que dio a su Hijo. Y sí, la Biblia habla de que Dios ama, la Biblia habla de que Dios es amor, pero esa misma Biblia que nos dice que Dios es amor, esa misma Biblia que nos dice que Dios ama, esa misma Biblia también nos dice que hay cosas que Dios no ama. Y aquí tal vez hay que usar un antropomorfismo, ¿no? Para tratar de ilustrar esto. En la santidad de Dios, en la grandeza de Dios, en la esencia de lo que Dios es, claramente hay cosas que Él no ama. Y no solamente no ama, sino que Él detesta, que Él aborrece. Sí, la misma Biblia que nos habla del gran y profundo amor de Dios, también nos habla de algunas cosas que a Dios no le agradan. Esta mañana voy a leer una lista de algunas de estas cosas que al Señor no le agradan. Salomón, en su sabiduría dada por Dios para gobernar, él recopiló una serie de dichos y refranes que hoy en día nos han llegado por medio del libro de los Proverbios. Así que vamos a Proverbios capítulo 6 y vamos a ubicarnos específicamente en dos versículos. Dice así la Sagrada Escritura y voy a leer, usted va a ver en las pantallas ahí una versión Reina Valera, y dice así la Sagrada Escritura. El Señor, estoy leyendo Proverbios 6:16, el Señor odia 6 cosas, mire, aborrece, creo dice la versión Reina Valera. Sí, Dios ama, pero también hay ciertas cosas que el Señor no ama. El Señor odia 6 cosas. Mejor dicho, hay 7 que Él detesta.
los ojos orgullosos, la lengua mentirosa, las manos que matan gente inocente, el corazón que planea hacer el mal, los pies que corren a hacer maldades, el falso testigo que dice mentiras y el que causa problemas entre hermanos. Esto es muy contrario al Sermón del Monte. Esto es una antítesis de lo que Jesús quiere y la intención de Jesús para nuestras vidas. En el famoso sermón de Mateo 5, 6 y 7, ahí podemos encontrar la voluntad de Dios revelada hacia nosotros y claramente es lo opuesto, estas características, a lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Así que en los próximos minutos lo invito a usted a verse en un espejo. Y ese espejo es el espejo de la palabra de Dios. Y lo invito a que se analice, se autoevalúe y veamos si algunas de esas cosas se ven reflejadas, algunas de nuestras actitudes se ven reflejadas en este espejo. Quiero aclarar que también le pedí a los pastores que me dieran oportunidad para completar ese sermón el próximo domingo. Así que ese sermón tiene 2 etapas. Para no agarrar 60 minutos, mejor agarro 30 hoy y si Dios lo permite 30 el próximo domingo. Lo primero que vemos en Proverbios es que Dios detesta, no soporta la actitud de altivez, o como dice la versión, los ojos altivos. La traducción al lenguaje actual dice que Dios no soporta a la gente orgullosa. Dios no soporta la arrogancia. No sé cuántos de nosotros somos arrogantes, pero como tenemos diferentes facetas como seres humanos, puede ser de que en algún momento y ante algunas personas reflejemos arrogancia. Es decir, creerse más que los demás. O puede ser que eso se manifieste viendo de menos a algunas personas. Y es difícil de creer, pero parece ser que eso es tan común en los seres humanos que etiquetarlo como una de las cosas que Dios aborrece puede ser difícil de comprender. Nosotros en la cultura que vivimos recogemos también sabiduría popular. Por ejemplo, nosotros decimos al mal tiempo buena cara o al mal tiempo darle prisa. Depende de donde usted consulte ese refrán. El que anda con lobos a aullar aprende, dice la sabiduría popular. El casado casa quiere. Y bueno, son dichos muy bien dichos, ¿no? Que detrás de 2, 3 palabras hay toda una enseñanza. El que es perico donde quiera es verde. Y bueno, puedo aquí pasar mucho tiempo hablando de cosas que usted sabe mejor que yo tal vez. Cuando usted lee el libro de los Proverbios, a veces nos olvida que estamos leyendo un documento que no fue escrito dentro de nuestro contexto cultural. Pero dentro de la cultura hebrea también se recogen algunos refranes. Se recoge la sabiduría popular y entonces han llegado hasta nosotros por medio del libro de los Proverbios. Y a veces la traducción no nos hace ver claramente, ¿verdad?, de esa enseñanza. Pero cuando Dios dice que detesta los ojos altivos, constantemente se repite esa idea en el libro de los Proverbios. Tengo aquí más de 10 versículos que no les voy a compartir, pero solamente quiera que leamos 2. Vamos al capítulo 11. Ahí no vaya a perder el capítulo 6 porque vamos a regresar. Y voy a tratar de no salirme de los Proverbios. En el capítulo 11 se remarca esa idea. Mire lo que dice el escritor. Capítulo 11, versículo 2. Dice, después del orgullo viene la humillación, pero la inteligencia está con los humildes.
saltemos hasta el capítulo 18. Remarcando y acuñando lo que nos acaba de decir en el capítulo 6, dice, capítulo 18, versículo 12, tras el orgullo viene la ruina, tras la humildad, los honores. En pocas palabras, una actitud prepotente, una actitud soberbia, una actitud arrogante. Y a veces andamos de presumidos. Eso al final, dice quien escribe los proverbios, que termina mal. Termina con tremenda humillación. Y habla de un final trágico. Y tengo varios ejemplos para usted. El primero de ellos es el caso de Amán. Y aquí voy a apelar a su conocimiento bíblico. ¿Se acuerda que Amán, allá por el libro de Esther, no lo vamos a leer? Amán parece que tiene xenofobia. Él detesta a los judíos. Y se mete con Mardoqueo, el tío o primo, según la versión que lea, de Esther. Y le molesta tanto que incluso hasta el hecho de verlo, ¿verdad? Le causa a él, ¿verdad? De un gran repudio. Y la arrogancia de este hombre es tal que hace un plan ahí para matar a Mardoqueo. De hecho, manda a hacer un instrumento para asesinarlo. Y usted conoce la historia tal vez mejor que yo, que termina él siendo asesinado en ese mismo instrumento que él mandó a hacer. Esa actitud de ver a los demás de menos no siempre termina bien. Cuando Dios le dice a Moisés que vaya a liberar a su pueblo, él se presenta ante Faraón y le dice, Dios dice, deja ir a mi pueblo. Y vemos una de las actitudes más arrogantes en un ser humano. Y Faraón dice, ¿quién es Dios? Y yo no sé si estaba consciente usted que en ese momento de la historia los faraones se consideraban a sí mismos una divinidad. Ellos creían que eran dioses. Y ante el Dios hebreo, Faraón dice, ¿y quién es este Dios? Y claramente Dios va demostrando su poder mediante diferentes plagas, y la arrogancia de Faraón es tal que cede hasta que su hijo muere. Y la arrogancia es tal que después cambia de decisión y decide ir en contra de los israelitas, que se encontraban en una posición de vulnerabilidad tremenda. Faraón termina humillado y derrotado. Eso es lo que dice el libro de Éxodo. Y otro caso muy popular es el caso del rey Usías, o también se le conoce como el rey Amasías, según si usted lee el libro de Crónicas o el libro de Reyes. Y el texto dice que este rey fue famoso por hacer máquinas de guerra. Le gustaba la agricultura. Y dice el texto que llegó a tener un ejército tan poderoso que su fama se extendió más allá de Israel. Y dice el pasaje que cuando se hizo popular, cuando se hizo famoso, su corazón se llenó de soberbia. Y un día alguien le quiso llamar la atención y él, en su actitud de soberbia, no le hizo caso y terminó humillado, leproso y excluido del resto de la población porque tuvo lepra. Pasó de ser un hombre muy, muy poderoso y muy famoso, inmediatamente a ser aislado porque murió con lepra el rey Usías. Tenemos que admitirlo que a veces, en ocasiones, hay circunstancias donde podríamos actuar con prepotencia, con soberbia. Y es necesaria una buena dosis de humildad. Hace muchos años, todavía nos encontrábamos en la parte de allá abajo, no sé si se recuerdan ustedes, no sé cuántos años, tuvo que haber sido hace más de 10 años.
En esta iglesia teníamos una actividad que se llamaba el Día del Amigo. No sé si se recuerdan algunos de ustedes. Una actividad muy bonita, ¿no? Y entonces en ese día teníamos casa llena. Y entonces la iglesia ponía como, se ponía sus mejores galas. Y pasaba lo mejor de lo mejor, ¿no? O sea, si había un buen predicador, tenía que predicar el día domingo. Y entonces en una reunión ahí no encontraban a quién poner para dirigir la cena del Señor. Y pues yo les dije, ¿quién no puede hacer eso? Pónganme a mí, digo. O sea, eso yo lo hago con los ojos cerrados. Y vean la actitud de arrogancia que tuve en ese momento. Y bueno, el calendario iba pasando y me imagino que los hermanos estaban ocupados trabajando en que todo saliera bien. Y yo me veía tentado a estudiar para hacer la comunión, la Eucaristía o la Cena del Señor, como usted le quiera llamar. Y pues yo decía, pues yo ya me sé los versículos, ¿para qué voy a estudiarlos? O sea, ¿qué de nuevo voy a...? Y entonces, sin darme cuenta, tomé una actitud muy arrogante, ¿no? Y yo les decía, pongan a alguien que lo haga bien ese día, no pongan a un novato. Y entonces, pues ese día me tocó pasar a mí, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Si lo he hecho tantas veces. Eso lo hago con los ojos cerrados. Bueno, dice Proverbios que una actitud de altivez, de arrogancia, de soberbia, termina mal. Algo pasó que estaba, algunos sabes ni se acuerdan de esto, pero yo sí me acuerdo porque yo fui el humillado. Que de repente en lo que hacemos en las iglesias de Cristo, estos actos simbólicos, ¿verdad? Es tomar el pan como muestra del cuerpo de Cristo y el jugo como muestra de la sangre derramada. Pues mientras estaba haciendo esto, algo pasó que mientras yo me comía el pan, de repente me atoré, me atoré con el pan y empecé a toser, a toser, a toser. Y era una tos de esa que ustedes saben, ¿verdad? Que hay que tomar agua y entonces no podía dejar de toser y entonces el culto se tuvo que, esa parte de la reunión se tuvo que interrumpir y entonces alguien buscó agua y yo mientras tomaba agua y entonces no dejaba de toser. Y bueno, cuando ya finalmente logré controlar eso, vine y seguí con la lectura de la palabra y mientras yo hablaba, lo que yo veo usted, porque lo que yo hablaba, yo me escuchaba y mi voz era diferente. Y yo me causó, ¿verdad?, de asombro que la gente se empezaba a reír porque mi voz era como la voz de, usted escuchaba a Chabelo, ¿verdad? Y entonces mientras yo leía como Chabelo y la gente se empezaba a reír. Y yo me sentía mal porque yo quería hacerlo bien serio, ¿no? Y mi voz no ayudaba mucho. Y la risa de la audiencia me hizo sentir tan mal. Y bueno, en los nervios y todo que me entraron y se apoderaron de mí en ese momento, empecé a leer, ¿verdad? Los pasajes para la ofrenda. Y resulta que leía y leía pasajes que no se encontraban y estaba desubicado con los capítulos y los versículos. Y ya sabe cuando uno entra en nervios y la mente se empieza a nublar. Y entonces ese día aprendí una gran lección. Una semana antes, con una actitud arrogante de yo puedo hacerlo mejor que todos aquí, me di cuenta que el Señor, cuando se nos suben los humos, Él nos pone en nuestro lugar. Desde hace mucho tiempo no dirijo la cena del Señor. A no ser que haya una actitud, algo emergente, ¿no? Que tenga que hacerlo de emergencia. Quedó traumado, dice, ¿verdad, hermano? Hermanos, debemos de imitar la actitud de Jesús.
El famoso poema de Filipenses 2 dice que Él, estando en todo su esplendor y en su gloria, se humilló y se hizo hombre. Y no cualquier tipo de hombre, sino que se hizo siervo. Y como siervo no tuvo cualquier tipo de muerte, tuvo la peor de las muertes. Hay que tener mucho cuidado en creerse más que otros. Probablemente usted tiene más que otros. Probablemente usted sabe más que otros. Probablemente usted lo hace mejor que otros. Probablemente usted tiene más logros que otros. Pero le recuerdo el consejo apostólico. Ninguno tenga un concepto más elevado de sí mismo que el que debe tener. Tengamos cuidado, porque el final de la soberbia y la arrogancia es la humillación. Número 2, el pasaje también nos dice que en Proverbios 6, que no solamente el Señor detesta los ojos orgullosos, sino que la lengua mentirosa. Dios es verdad. Dios está en otra dimensión, alejada a la nuestra. Y Dios detesta la mentira. De hecho, Jesús, los que estamos en el discipulado, hoy en la mañana recordábamos que pues Satanás es el padre de la mentira. No hay verdad en él. Santiago nos recuerda el gran poder que tiene nuestra lengua. Dice que con la misma adoramos a Dios y con la misma dañamos al prójimo. La lengua es, dice Santiago, un miembro tan pequeño pero tan poderoso. En aquel tiempo dice que uno puede dominar grandes barcos, pero no puede dominar la lengua. Y bueno, respecto a la mentira, aquí se usa mi famoso refrán, que en la casa de jabonero el que no cae resbala. Y yo creo que directa o indirectamente todos tenemos algo que ver con esto. Hablando de refranes, quiero remarcar que Proverbios también acuña este principio en otros pasajes. Vamos a leer dos nada más. Proverbios capítulo 12, versículo 19. Dice la Sagrada Escritura así: las mentiras terminan por descubrirse, pero la verdad permanece para siempre. Como decimos, ¿no? La mentira tiene piernas cortas. Otro pasaje que refuerza esto es en capítulo 19, versículo 5. El que rinde falso testimonio será castigado, y el mentiroso no estará salvo. No hay nada oculto. Bien lo dijo Jesús. Tarde o temprano la verdad sale a la luz. No podemos construir o cimentar nuestras vidas o lo que somos en la mentira. Porque la mentira tarde o temprano es descubierta y se derrumba y trae muchas consecuencias. Y la mentira también termina muy mal. ¿Alguna vez lo han agarrado en alguna mentira a usted? Me imagino que sí. Tal vez cuando era niño, cuando era niña, o ahora que estamos casados. Pero qué feo se siente, ¿no? Yo tengo que admitirlo que sí me han agarrado en algunas mentiras. Y cuando soy confrontado, a veces uno quiere contar otra mentira para tapar esa mentira. Pero
al final, por más que usted quiera tapar eso, la otra persona se da cuenta que usted le estaba mintiendo. Y hay vergüenza en la mentira. Sabemos que el pecado produce eso, no produce vergüenza. Acuérdese que Adán vio que estaba desnudo y se escondió de Dios. Y Dios le dice, ¿y quién te mostró que estabas desnudo? Porque el pecado eso hace, ¿no? El pecado hace que tengamos vergüenza. Y por eso procuramos hacerlo en lo íntimo. Cuando yo era adolescente tenía un amigo, un compañero, Daniel. Él era un estudiante internacional, era de un país europeo y andaba aprendiendo inglés. Y bueno, éramos compañeros. Y entonces, esto fue en Estados Unidos. Em, yo lo invitaba a la iglesia, estudiábamos juntos. De vez en cuando iba al grupo de jóvenes. Y pues un día se me ocurrió a mí irme de pinta, no sé si saben qué es eso. O sea, no entrar a la escuela, no entrar al colegio e irse de pinta, irse con sus amigos. Y yo le daba jalón a Daniel y ese día le dije a Daniel pues que me sentía un poco mal, ¿no? Que ya no iba a poder estar ahí en la escuela. Y usualmente vivíamos cerca, entonces yo lo llevaba ahí por la casa donde se estaba quedando. Pero era mentira, hermanos, era para yo irme con mis compañeros y decir, no tengo que regresar al colegio después o al high school, no tengo que regresar ahí, me voy directamente para la casa. No estoy amarrado al tiempo. Y bueno, Daniel, pues, ¿qué iba a sospechar de mí, no? Un muchacho cristiano, un cipote, buen cipote. Y mientras estaba en un lago, me acuerdo, fuimos a un lago, ahí andábamos con un montón de gente en el lago. Mientras yo estaba metido en el lago, bañando y todo, en lugar de estar en el aula de clases, de repente veo que Daniel también decidió irse de pinta y va llegando él en el carro con otros compañeros. Y miren, hermanos, le ha pasado, no sé, una cara de vergüenza porque le había mentido. Yo le dije que me sentía mal y que me iba a ir para la casa. Y era mentira, era para no darle jalón al final. Y yo irme, ¿verdad?, con mis compañeros. Cuando él me vio, no quiero ni describirle lo que yo sentí en ese momento, porque yo lo invitaba a la iglesia. Yo le invitaba a la iglesia y todo, y cuando él me vio, ojalá nunca sienta lo que yo sentí. La mentira entonces también termina muy mal. En la Biblia hay muchos ejemplos, voy a citar uno nada más. El caso de un hombre que vivió con la mentira y las consecuencias de la mentira por muchos años. Estoy hablando del caso de Jacob. Jacob, su nombre significa usurpador, tramposo. Después Dios le cambia su nombre a Israel. A mejor ese, ¿no? El nombre de Israel. Y el caso es que Jacob, acuérdese que él siempre tenía pica a su hermano porque él no era el primogénito, no era el hijo mayor. Y un día con trampa y con mentira le roba la primogenitura. Y eso despertó un rencor en su hermano Esaú que procuraba matarlo. Entonces, usted conoce la historia que la madre, ¿verdad? Alcahueta de Rebeca, hace un plan para mandar a su hijo con su tío allá en Parán Adán y se va al final con Labán. Allá conoce a su esposa Raquel. Pero la mentira en Jacob fue algo que fue muy constante en su vida. Él agarró esta bendición con una mentira y después vamos a ver que su suegro lo engaña también, ¿se acuerdan? Que le da a Lea en lugar de darle a Raquel. Y luego vemos que ya cuando está en su vejez, sus hijos lo engañan, le dicen de que José ha muerto, pero no había muerto. Y luego cuando vemos la historia de su padre Isaac, su padre también estuvo involucrado en una mentira. Y luego también su abuelo Abraham también estuvo involucrado en una mentira. Entonces, la mentira es parte de esta familia. Y la mentira persigue a Jacob. Tanto así que cuando decide regresar a la tierra,
de sus padres, cuando dicen que Esaú viene a encontrarse con él piensa que viene a armar una guerra, porque él sabe que por medio de una mentira construyó un sistema que ahora él cree que lo está persiguiendo. Creo que debemos hacer caso al consejo de la Escritura y por muy difícil que sea, vivir siempre con verdad, con sinceridad, con honestidad y con integridad. Y cuando usted dice la verdad, siempre va a decir lo mismo. Y cuando uno dice la mentira, hay muchas versiones de la verdad. Pero la verdad no se olvida. La mentira hay que tener creatividad y algunos tal vez son muy buenos con eso. Y tercero, hermanos, la Biblia habla de la tercera cosa que Dios aborrece, es las manos que matan gente inocente. Y usted ha de decir, ay sí hermano, ahí sí no, eso no tiene nada que ver conmigo. Nunca he matado a nadie. Es más, muchos de los que estamos aquí nunca hemos tocado un arma de fuego. Yo nunca he tocado una pistola. Nunca. Muchos de los que estamos aquí nunca hemos tocado un puñal. Muchos de los que estamos aquí nunca hemos tenido el plan de asesinar a alguien. Ojalá que así sea. Y muchos de los que estamos acá nunca pagaríamos a alguien para quitarle la vida a otra persona. Nunca, jamás haríamos eso. Entonces usted dice, eso no tiene nada que ver conmigo. El problema es que en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan pone en la misma categoría de asesinato el hecho de odiar a nuestro hermano, de odiar al prójimo. Y usted dice, yo nunca he agarrado una pistola y le he disparado a alguien. Pero ante la categoría que hace el apóstol Juan, nos pone en el mismo nivel de un asesino. Cuando guardamos odio, rencor y le deseamos el mal a otra persona, estamos en la misma categoría. Y ahí sí, puede ser que hasta seamos asesinos en serie, que ya tenemos unas cuantas relaciones dañadas por esto. Y el texto declara que Dios aborrece ese tipo de actitudes en su creación. Si luchamos con el odio, con el resentimiento, ojalá que podamos experimentar la misma actitud que tomó Esaú después de haber sido engañado por su hermano. Y la actitud de Esaú me encanta. Usted puede leer el libro de Génesis. Dice la Biblia que Jacob viene a encontrarse con su hermano y prepara su ejército para enfrentarse a la batalla. Y pone estratégicamente a su familia, ¿verdad? Pone primeramente a sus esclavos, ¿verdad? Después pone, y al final pone a su esposa y a sus hijos que él más ama. Y se encuentra con un hermano que al verlo, dice el texto que viene y lo abraza y llora. Y para nada le menciona lo que le hizo su hermano hace más de 20 años. Y Jacob dice, Esaú, haber visto tu rostro este día fue como haber visto el rostro de Dios. Porque Dios perdona. Porque Dios deja eso atrás. Y eso fue lo que hizo Esaú. Ojalá atesoremos eso también en nuestros corazones. El próximo domingo continuamos, si Dios lo permite, con la parte 2 de ese sermón. Bendiciones.